Desde los años 90 hacia atrás, el coeficiente intelectual estaba glorificado. Se consideraba que los únicos méritos para lograr sobresalir a nivel profesional, personal, eran los logros académicos, entiéndase los títulos, las maestrías, los MBA. Tanto es así que la autoestima y la valía de las personas estaba casi supeditada a que había que tener logros en estas áreas. Hasta que apareció un nuevo concepto, la inteligencia emocional. ¿Pero es realmente importante? Soy Sebastián Bustamante de Lidera tu Desarrollo y hoy abordaremos un conocimiento que te ayudará en tu crecimiento. Vamos con ello. En los años 70 era común ver series de televisión donde jefes estaban malhumorados, eran déspotas, bastante insensibles con el entorno. Ya todos los cargos de alta dirección eran seres iluminados donde prácticamente todas las decisiones pasaban por ellos, y era común cuando uno se acercaba a las oficinas ver sus escritorios abarrotados de informes. Básicamente eran seres inalcanzables para el resto de la organización. Ahora, no nos equivoquemos, estos tipos eran personas con muchos méritos, tenían grandes pergaminos, tenían grandes talentos y sin duda habían logros detrás de ellos que los habían llevado al sitial de dirección y liderazgo en donde ellos estaban. Pero al correr de los años y durante varias décadas, muchos sociólogos, psicólogos, personas del área del comportamiento venían tímidamente estudiando si esto era correcto, si esto era suficiente, hasta que en el año 95 el señor Daniel Goleman popularizó el término con su libro La inteligencia emocional. Este fue una instancia clave porque vino a romper en aquel tiempo muchos paradigmas que se llevaban hasta esa fecha. Como les decía, este es un término que es bastante popular y que Goleman logró posicionarlo de una forma tal que permeó y llegó a revistas, llegó incluso al New York Times, llegó a todas las grandes compañías y tomaron este nuevo conocimiento y lo empezaron a absorber en sus departamentos de selección de personal. Durante el tiempo prácticamente todos estos postulados, ideas que Goleman desarrolló en el libro, pero que tampoco eran nuevos porque habían otros autores anteriormente que ya venían hablando de esto, muchos lo empezaron a cuestionar. Lo cuestionaron básicamente porque decían que era error hablar de inteligencia como concepto y era quizás mejor hablar de habilidades y virtudes sociales, pero no de inteligencia. En fin, ese es otro tema quizás para otro video. No obstante, este término fue muy popular y muy innovador, y de ahí en adelante prácticamente se empezó a hablar de inteligencia emocional como un tema casi totalmente relevante y necesario para poder liderar a las empresas de hoy. De hecho, quiero compartir con ustedes lo que planteaba Goleman en términos bastante simples. Él decía que, por ejemplo, y de sus estudios se desprendía que era inviable convocar personas y motivarlos a la acción sincera con el modelo que describíamos anteriormente de los años 70, 80 y para atrás, ya que era otras empresas, otra forma de ver los negocios y otro tipo de relaciones que se establecían. Quizás en ese tiempo lográbamos atemorizarlos, obligarlos, pero no se lograba finalmente el compromiso, convocarlos realmente, que exista un compromiso de corazón. Ahora, en términos muy sencillos, cuando nosotros hablamos de una persona que es inteligentemente emocional o cuál es el sello, hay tres claves que podrían explicarlo o que de alguna forma lo indican con mayor claridad. Una persona es inteligentemente emocional cuando es capaz de persuadir con inteligencia. Ojo con este concepto de persuadir, ¿ya? Porque persuadir es distinto a convencer. Yo siempre hago esa aclaración. Nosotros podemos convencer a cualquier persona dándole un argumento técnico y quizás nos van a dar la razón, pero no vamos a modificar el comportamiento. Ejemplo, si yo le digo a una persona que es malo fumar y le entrego todos los argumentos que hay de fondo, estudios científicos, quizás me va a decir tienes razón, pero ¿sabes qué? Voy a seguir fumando. Estamos convenciendo, pero no estamos persuadiendo. Por tanto, aquí la clave
de una persona que es inteligentemente emocional es que es capaz de persuadir y motivar a la acción. Lo otro, es capaz de motivar porque tiene capacidad de entender al entorno, no solamente a él, sino que al entorno. Y por cierto, y quizás aquí una clave que rompe el paradigma de los años 70, es que son vistos como personas armoniosas y amigables. Por tanto, ahí hay una gran diferencia. Ahora bien, para que este concepto les quede aún más claro, quiero compartir con ustedes un cuadro donde se visualizan cuáles son las características que tiene que tener una persona para lograr ser inteligentemente emocional. Ahora, una aclaración, tenemos que entender que existen dos ámbitos para esto. Uno es el ámbito individual y el otro es el ámbito social. Así que siempre es bueno mirarlo de dos perspectivas, dos áreas, individual y social. ¿Ya? Así que vamos viendo este cuadro. Ok, en primer orden, lo que tenemos que entender que en el ámbito personal o individual, lo primero es que una persona inteligentemente emocional debe generar una autoconciencia. ¿Qué quiere decir? Debe ser consciente de lo que siente y lo que le afecta. O sea, en términos sencillos, debe ser capaz de identificar qué cosas lo atemorizan, qué le da miedo, qué cosas le otorgan alegría, cuáles son básicamente los hechos, situaciones que de forma repetida le provocan emociones tanto positivas como negativas. ¿Ya? Una vez que uno identifica y es consciente de ese tipo de sensaciones, puede pasar a la segunda etapa, que es yo cuando tengo identificadas estas emociones, yo puedo pasar a la autorregulación, y aquí básicamente ya es gestionar, es cómo yo dirijo, cómo manejo mis comportamientos. O sea, si yo sé que ciertos hechos a mí me provocan molestia, me provocan alteración, cuando yo sé identificarlos apropiadamente, soy capaz de poder responder de forma adecuada a esto y de forma coherente, sin que esto genere trastornos de tipo emocional en mí ni tampoco en el entorno. Por tanto, primero, autoconciencia, identifico mis emociones de forma clara, y en el punto 2 aprendo a autorregularme, cómo las gestiono de forma eficiente. Ahora bien, hay un punto 3 que podría ser el intermedio, y que aquí tiene que ver más bien con cierta característica de una persona que pudiera ser inteligentemente emocional, y es que se centra generalmente en las metas, en las soluciones, no en las dificultades. Es muy difícil poder decir que una persona sea inteligentemente emocional si regularmente de todas las cosas que le ocurren en la vida a nivel personal o a nivel profesional, siempre es de aquellas personas que siempre está viendo el problema. Puede haber una discusión y siempre se va a estar focalizando en la dificultad y no existe avance. No sea de esas personas. Ahora, esa sería la primera etapa de una persona inteligentemente emocional, la parte individual. Ahora, hay otro segmento que es el segmento social. Y aquí vamos con el cuarto punto, que se denomina empatía. ¿Qué quiere decir? Esto es muy común y también se habla mucho de este concepto. Es saber ponernos en los zapatos de las otras personas. ¿Ya? Es clave para poder establecer conexiones con el entorno, salirnos desde nuestra perspectiva y ser capaz, y esta es una cosa muy importante, ponernos en la realidad de la otra persona, en tratar de entender las emociones, los por qué él o ella piensan así. Esta es una de las grandes victorias que puede desarrollar cualquier ser humano. Es muy difícil, se puede desarrollar. Siempre tenemos que entender que bajo la lógica o la visión que plantean muchos autores, yo siempre menciono a Stephen Covey, que habla mucho de esto, nunca la persona que está al frente tuyo hay que verla bajo la lógica de que está errada, porque ese es el primer error que uno suele cometer. Uno piensa que una persona que disiente de la opinión de uno o no ve los hechos como los vemos nosotros porque está equivocada, y no existe tal equivocación. Cada persona tiene sus propias creencias, paradigmas basados en su propia realidad. Por tanto, tenemos que sacarnos el sesgo de entender de que al frente no hay alguien que está equivocado, sino que ve el mundo de una forma distinta. Y en la medida que las personas somos capaces de ponernos al otro lado, podemos abrir una brecha de soluciones. Por tanto, una persona que es capaz de empatizar regularmente es una persona muy inteligente emocionalmente. ¿Ya?
Ahora bien, si esta empatía se combina con el punto 5, que es la habilidad social, y es capaz de comunicar de forma clara, de forma eficiente y logra establecer relaciones amigables, podríamos estar cerrando el círculo de una persona que es muy hábil socialmente y maneja esta inteligencia emocional de forma extraordinaria. Como ustedes se darán cuenta, esto no es precisamente muy sencillo y son áreas que deben trabajarse siempre desde el interior hacia el exterior. Es decir, es un error pensar que vamos primero a ser personas empáticas o vamos a ser personas hábilmente sociales si primero nosotros no gestionamos nuestras propias emociones. De hecho, hoy día el gran error que se da en cuanto se llama en los libros, muchos libros de autoayuda, es que básicamente la pócima es cómo tú tratas al entorno, pero desconociendo que cada uno tenemos problemas internos, conflictos propios de cada uno, que si no lo solucionamos salen tarde o temprano a relucir al exterior. Así que ese es un gran punto a considerar. Y en conclusión, ¿es importante finalmente la inteligencia emocional? Por supuesto que sí. Ya los modelos de antaño ya fueron desbaratados y hoy día, como explicábamos, es clave que las personas aprendan a conocer sus emociones, que aprendan a gestionarlas y que sean capaces necesariamente de poder empatizar y comunicar eficientemente. Ya hoy día, como diría Goleman o muchos autores que han venido estudiando esto, en la actualidad el liderazgo no lo podemos centrar solo en los talentos y atributos de una persona. El liderazgo es un proceso social en el que interviene para establecer conexiones entre personas y lograr objetivos y metas. O sea, ¿cómo vamos a convocar? ¿Cómo vamos a lograr conexión? ¿Cómo vamos a lograr equipo sin poder desarrollar antes de forma eficiente todas estas competencias? En fin, ya llegando al final, espero que este conocimiento haya sido de su utilidad y, como digo siempre, ningún conocimiento es suficiente si usted no lo pone en práctica. Que estén muy bien. Chao. Bueno, si te gustó este contenido, espero me puedas ayudar compartiéndolo, suscribiéndote al canal, y de esta forma lograremos que este conocimiento llegue a más personas que a lo mejor lo necesitan y pueda servirle aportándole un granito de arena. Recuerda siempre, eso sí, que ningún conocimiento es suficiente si tú no lo pones en práctica. Que estén muy bien. Chao.